22, el versículo 12. Y vamos a terminar, Dios mediante, este estudio acerca del que venciere, según los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, refiriéndonos a las cartas del Señor a la iglesia y también los galardones que hay para los que vencen. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, dice así la palabra: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a leer juntos. Por favor, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Estábamos ahí ya prácticamente terminando la Biblia, terminando ya aún el libro de Apocalipsis, leyendo el Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, que dice: He aquí yo vengo pronto, gracias, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora vamos a leer juntos, ya, 2 y 3. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Vamos a revisar rápidamente los temas, dos temas anteriores que ya hemos revisado acerca de las 5 primeras iglesias. Hoy vamos a ver las 2 últimas. Vamos entonces a revisar. Sabemos que en estas cartas a estas iglesias el Señor Jesús se presenta primeramente Él de diferentes maneras según el caso de la iglesia, y también les da un reconocimiento a varias de las iglesias, les da reconocimiento. Algunas de esas no reciben ningún reconocimiento porque no había nada que reconocer. También hay algunas iglesias que el Señor les presenta un reclamo. Alguna que otra iglesia no les presenta ningún reclamo porque no había nada que reclamarles, estaba todo bien. Y también aparte de eso hay una advertencia y la promesa al que vence. En el capítulo 2 vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el reclamo para la iglesia de Éfeso del Señor era: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque esta iglesia había trabajado arduamente, era una iglesia santa con discernimiento, una iglesia sufrida, paciente, y no había desmayado. Pero sin embargo, aunque no había desmayado, aunque había trabajado fielmente y perseverado, pero había dejado su primer amor, es decir, que estaba trabajando, pero ya sin amor. Y vemos que el Señor le da esta advertencia, dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces el llamado es arrepentirse y volver a servirle con el amor del principio. Ese es el llamado. Y también hay la recompensa al que vence. Nosotros sabemos que el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, venció al pecado, la muerte, le venció al diablo, y la victoria de Él es nuestra victoria. Él venció por nosotros y nosotros tenemos el privilegio de tener su victoria. Pero también, hermanos, nosotros somos llamados a vencer. Si nosotros les estamos siguiendo al Señor, si es que nosotros estamos con el propósito de ser útiles en su obra, también, hermanos, nosotros debemos saber que tenemos una batalla para vencer. No solamente es el asunto de que el Señor Jesús venció por nosotros, sino también
tenemos nosotros una batalla para vencer. Tal vez en una área, en otra área, pero cada uno tiene una batalla. Y aquí vemos que la batalla es contra esa actitud de enfriarse. A veces viene como un enfriamiento, el corazón se endurece por causas del mundo, pero hermanos, en eso se tiene que vencer y continuar amándole al Señor de una manera entregada, sensible, una manera comprometida con todo el corazón. Y la promesa al que vence es: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la promesa al que vence, es que le va a dar toda clase de bendiciones. El árbol de la vida es bendiciones en todas las áreas, porque el árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de Dios era ese árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces es toda clase de bendiciones constantemente durante todo el tiempo, durante todos los meses del año, y también esa promesa de sanidad, no solamente personal, sino para toda la familia, para la iglesia. Y aún dice que esas hojas eran para sanidad de las naciones. Aún podemos ser instrumentos de sanidad para muchas otras vidas. Esa es la primera iglesia. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. El Señor Jesús no le tiene ningún reclamo a esta iglesia de Esmirna, porque era una iglesia sufrida. Pero le tiene una advertencia. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces podemos ver aquí que le da esta advertencia de que va a sufrir, va a padecer persecución. Y entonces va a tener tribulación por 10 días, y en medio de la tribulación se debe ser fiel. Sé fiel hasta la muerte. En medio de la tribulación, en medio de pronto de la persecución, aquí está hablando de que iban a padecer la cárcel por 10 días. Algunos de vosotros, dice, el diablo echará en la cárcel para que seáis probados. Y dice: sé fiel hasta la muerte. Entonces ahí, en medio de esa tribulación o persecución o situaciones difíciles de sufrimiento, entonces hay que ser fiel hasta la muerte. No solamente pensar de que, ay, ¿cuándo salgo de este problema? ¿Cuándo salgo de esta situación? Sino en medio de eso ser fiel hasta la muerte, aunque sea al final de la vida. Si todo esto tengo que pasar hasta el último, tengo que ser fiel al Señor, fiel hasta la muerte. Y ahí dice el Señor: yo te daré la corona de la vida. Y dice la promesa al que vence: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Sabemos que la muerte segunda es la separación total y final de Dios, es la condenación eterna. Y nosotros debemos estar dispuestos para aún a morir y no proteger nuestra vida. Y de esa manera, hermanos, somos librados de la muerte total, de la muerte segunda, libres de la condenación eterna, sellados para Dios, pertenecemos a Dios, tenemos la vida de Dios, si es que vencemos en medio de las tribulaciones. Y a veces hay personas que en medio de una prueba, una tribulación, una enfermedad, ya se mueren. Ay, me duele esto, ya creo que voy a morirme, y Dios no me ha sanado, no me ha protegido. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora dónde voy a correr? Tengo que gastar plata en los médicos y Dios no me ha cuidado. Y hermanos, entonces, ¿qué fidelidad? No hay ningún riesgo de darle la vida al Señor. Y entonces, aquí el llamamiento es ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Si viene la muerte, amén. Ser fiel hasta la muerte.
perseverar hasta la muerte. Esa es la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a ver la iglesia, la carta o el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En esta iglesia hay un reclamo a esta iglesia. El Señor le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, esta iglesia vemos que tenía la doctrina de Balaam. ¿Y qué era la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, hermanos, la advertencia es: arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, fíjese en estas situaciones de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de cometer fornicación. Aquí vemos que hay dos tipos de pecado: el pecado sexual y también la fornicación espiritual, que es unirse a ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces vemos que el Señor le hace esta advertencia: arrepiéntete, arrepiéntete. El Señor es paciente, siempre esperará que la persona se arrepienta, que la persona se regrese del pecado, no se mantenga en eso, y que pueda reconocer delante de Dios que ha pecado, arrepentirse y volver a la vida de entrega, de santidad, de sometimiento a Dios. Ahora, el que vence tiene una promesa: le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, el maná escondido es un alimento especial que Dios tiene. Si nosotros somos fieles y nos guardamos de estos pecados, del pecado sexual, de adulterios espirituales, de meterse con ídolos, entonces, ¿qué es eso? Hermanos, el Señor dice que tiene una comida especial, una comida escondida, una comida reservada para los que vencen. Y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca habíamos dicho que es la garantía de confianza entre dos personas. Es una garantía que en esos tiempos usaban como para un compromiso de fidelidad o de confianza. Entonces, igual el Señor está usando esta figura para decir: tengo confianza en ti. Si vences, te doy esta piedrecita blanca. Hay un pacto de confianza entre tú y yo. Entonces, hermanos, sabemos que el Señor bendice al que vence. Ahora, la iglesia de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira el Señor le tiene un reclamo, y eso está en Apocalipsis 2:20. Dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, no está hablando de Balaam, sino de Jezabel. Ahora, es una mujer la que introdujo estas prácticas al pueblo de Israel, y era la mujer de un rey de Israel que se llamaba Acab. Y entonces esta se decía profetisa, pero enseñó a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Igualmente las dos cosas, fornicación y también fornicación espiritual, es decir, unirse a ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ahora también, hermanos, hay una advertencia en el capítulo 2, el versículo 24. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga.
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya, a los que dice que a los que no tienen esa doctrina, entonces a los que no han practicado estas cosas que inducía Jezabel, estas dos cosas, la fornicación y también el comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces dice, para ellos, para los que no habían practicado eso ni habían compartido con esas prácticas, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, hermanos, hay que ser perseverante, valiente, determinado, humillarse delante de Dios, mantenerse fiel delante del Señor, con las inclinaciones de este mundo, los atractivos de este mundo, las tentaciones de la carne. Pero en medio de eso, hermanos, retener la fe, retener la pureza, retener el amor, retener la sensibilidad con el Señor. Y dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora la promesa al que vence, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Entonces, la persona que vence en esto va a tener autoridad junto con Jesús, porque el Señor es el que vendrá y tomará la autoridad sobre el mundo y regirá las naciones con mano de hierro. Entonces, aquí está hablando de compartir esa autoridad también sobre las naciones. Ahora el mensaje a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis, a esta iglesia no hay ningún reconocimiento, o sea, no encontró el Señor nada positivo como para reconocer, pero le confronta con un reclamo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. A esta iglesia, hermanos, vemos que no había ningún reconocimiento, no encontró nada de tomar en cuenta, y más bien le reclama de una manera muy fuerte, le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Ahora, esta iglesia es como que tuviera un nombre muy importante, nombre de que vives, un nombre resaltante, pero en cambio no era cierto, estaba muerto. Tenía esta iglesia como un nombre importante, pero por dentro estaba muerta. Prácticamente podríamos decir que era como esa higuera que estaba frondosa, hermosa por afuera, admirable, que parecía que podría tener mucho fruto, pero por dentro en realidad no tenía nada. A esta iglesia se puede ver que se había desarrollado el orgullo por la popularidad y la vida espiritual se había destruido. Se había borrado la línea de separación entre la iglesia y el mundo. O sea, no había ninguna diferencia entre ser iglesia y el mundo. ¿Cómo es su vida en el mundo? ¿Hay diferencia? ¿Cómo es su identidad frente a la gente que no conoce a Dios en su trabajo, en su familia, en el barrio? ¿Cómo es su identidad? ¿Hay diferencia? Entonces, en esta iglesia está hablando de que no había diferencia, eran iguales que el mundo. Y entonces hay una promesa para el que vence. Para el que vence, que vemos que esta iglesia estaba satisfecha con ser algo que figuraba y nada más, pero no había nada verdadero dentro en el corazón. Entonces eso es lo que hay que vencer. Hay que vencer el orgullo
la superficialidad, el pensar ser algo y no es. Y entonces hay que vencer realmente siendo auténtico delante de Dios, humillándose delante de Dios, sabiendo que solo el Señor es el grande, no somos nosotros algo importante, el importante es el Señor. Ahora, el que vence al orgullo, el que vence a figurar, el que vence a pretender parecer algo bonito, pero no hay nada. Entonces, el que vence, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, el que vence, dice que será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir, hermanos, que hay la posibilidad de que si uno se deja ganar del orgullo, de la superficialidad, de aparentar algo grande, bonito, importante, fructífero, pero y no hay nada por dentro, hermanos, puede su nombre ser borrado del libro de la vida porque no hay vida en verdad, porque no hay vida de verdad, sino solo apariencia. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra, le vestiré con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas significan pureza. El lino fino es el vestido de la novia, que es puro, blanco, resplandeciente, para estar digna delante del Señor. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, en eso tenemos que vencer, hermanos, no ser apariencia, sino tener acciones justas, acciones verdaderas, rectas, sanas delante del Señor. Ahora, hermanos, vamos a mirar estas dos iglesias más que faltan. La iglesia de Filadelfia. Nos faltan la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Vamos a ver ahora, Filadelfia significa amor fraternal. El Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia de la siguiente manera. Si usted ve conmigo Apocalipsis 3:7, el Señor Jesús dice: el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Llave es autoridad. El santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Ahora, en Isaías 22:22 dice: y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Cuando habla de la casa de David, hermanos, es de la descendencia de Dios, el ungido de Dios. El Señor Jesús es el hijo de David, descendiente de David, que Él viene por la línea y la promesa de Dios. Entonces, hermanos, Él tiene las llaves, que significa la autoridad. Para esta iglesia de Filadelfia hay un reconocimiento. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es el reconocimiento a la iglesia de Filadelfia. Y yo conozco tus obras. Y el Señor le dice: he puesto delante de ti una puerta, la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor, que tiene las llaves de David, entonces Él había abierto una puerta, y esa puerta que le había abierto para esta iglesia de Filadelfia, nadie la podía cerrar. Era una iglesia en la que había el amor fraternal. Filadelfia significa realmente amor fraternal. Qué bueno que se abran esas llaves del amor fraternal, el amor entre hermanos. Una persona que
es normal, sana en sus emociones, ama a su familia, ama a sus hermanos. Una persona ama a su hermano, lo normal es que uno ame. Y dentro de la iglesia, hermanos, se tiene que haber ese amor. Porque, por ejemplo, si es que alguien de su casa, un hermano, por ejemplo, sufre un accidente, a usted le duele, usted sufre, usted quisiera que no le hubiera pasado esa situación, le duele verle sufrir a su hermano. Dentro de esta iglesia había ese amor fraternal, esa comunión unos con otros y ese sentimiento de unidad con los otros. Entonces había ese sentimiento de apoyo mutuo. Entonces, hermanos, estas llaves había sido abierta en esta iglesia, había amor fraternal, interés mutuo, unidad en la iglesia. Allí en esta iglesia, hermanos, no se podía de pronto ver distancias, divisiones, resentimientos, celos, competencias, sino que había amor, unidad, amor fraternal, amor de hermanos. Y entonces este reconocimiento le tiene el Señor a esta iglesia. No tiene ningún reclamo, no puede el Señor encontrar algo para hacerle un reclamo. También le reconoce, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa iglesia también había guardado la palabra de Dios, había guardado pacientemente, fielmente la palabra de Dios. Ahora, hermanos, le tiene una advertencia a esta iglesia. En el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que está hablando aquí el Señor, llamándole a esta iglesia, es a que guarde lo que tiene, para que no pierda el privilegio. Esta iglesia tenía ese privilegio, como vemos, del amor fraternal, pero tenían que guardar, porque es muy fácil hacerse egoísta, individualista, autosuficiente y perder el amor con los otros, perder el interés, perder la preocupación por otros y preocuparse uno de uno mismo, nada más. ¿Por qué me voy a estar preocupando de otros si yo tengo mis propios problemas? ¿Por qué voy a estar preocupado de pronto de la necesidad de ese hermano si yo mismo tengo mis propias necesidades? Ya basta con mis necesidades, yo mejor salgo con mis necesidades, salgo bien, ya suficiente. ¿Para qué voy a estarme cargando el problema de ese hermano, de esa hermana? Y hermanos, no era así, más bien se cargaban el problema del hermano, de la hermana, y se apoyaban mutuamente. Entonces, hermanos, vemos que esto tenían que guardar, porque en medio de este mundo que es materialista y egoísta, egocéntrico, preocupado solo de sí mismo y nada más, hermanos, es una bendición muy grande que haya una iglesia que se aman unos a otros y se apoyan unos a otros. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo pronto. Él promete que va a venir pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Mateo capítulo 24, el versículo 44, hay una parábola que el Señor Jesús está enseñando acerca de un siervo que cuando su señor o su patrón se fue lejos y dijo que va a volver, prácticamente él no pudo esperar con fidelidad. Bueno, aquí está hablando de los dos casos, si esperara o también si dejara de esperar. Mateo capítulo 24, el versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que todos los bienes, sobre todos sus bienes le pondrá. Mire cómo es este siervo. Y sabemos que lo que dice aquí, su señor se fue lejos, pero le encargó a este siervo fiel y prudente, le encargó la casa para que les dé el alimento a tiempo. Es como que si le dice, yo me voy a ir lejos, no sé cuándo voy a volver, pero te voy a dejar tanto cantidad de dinero y te voy a encargar que les des alimento a todos los de mi casa. Por favor, dales a tiempo. No te puedes descuidar. Atiéndeles a tiempo a los de mi casa. Y entonces este señor se fue lejos y el siervo fiel y prudente les da el alimento a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga y le haya haciendo así, es decir, siendo fiel, dando el alimento a tiempo. Ya ha pasado bastante tiempo desde que su señor, su patrón se fue, pero él sigue sirviendo a su casa, cumpliendo el encargo a tiempo, cumpliendo fielmente, dando el alimento a tiempo. Por ejemplo, por decir, si uno tiene una célula, ser fiel a esa célula y dar el alimento a tiempo a la gente de la célula. Si usted es un padre de familia, dar el alimento espiritual a tiempo, también el material a tiempo a la casa. Entonces vemos que este siervo fiel y prudente hace lo que fue o lo que recibió de encargo. Y cuando viene después de un buen tiempo, le halla haciendo así. Y dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando le ve a este siervo haciendo lo que le había encargado, dice, qué tremendo, qué lindo, mírenle cómo está haciendo, haciendo lo que yo le encargué fielmente. No fue necesario estar yo mirándole, controlándole para que él haga las cosas. Él es un buen siervo, un siervo fiel y prudente. Y le voy a encargar todos los bienes de mi casa. Qué feliz que estaba su patrón, porque le vio siendo fiel en lo que le había encargado. Y vemos, pero también el otro caso, dice aquí, el versículo 48, Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, me dijo que va a venir, no viene nada, y comenzare a golpear a sus consiervos, fíjese, no viene nada, comienza a tratar mal a sus compañeros, a sus consiervos, a menospreciarles, a tratarles mal, y aún a comer y a beber con los borrachos, lo que le dejó su patrón para que dé de comer a los de la casa, se comienza a gastar en cosas malas, a comer y a beber con los borrachos, a malgastar lo que el patrón le encargó. Y dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Hermanos, vemos que hay un castigo para el que recibe un encargo y no es fiel al encargo, y que de pronto se descuida y menosprecia el encargo, abusa del encargo y mal usa lo que le había encargado, y más bien hace cosas malas con eso. Dice la palabra, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora hay una promesa al que vence. ¿Al que vence qué, hermanos?
al que vence esta tentación o esta actitud de pronto de descuidarse, de pensar que bueno, el Señor no viene, y como no viene, entonces no hay problema, no va a pasar nada, no hay ninguna cosa que me pueda acontecer. El Señor no viene. Uy, pero si viniera, ahí sí, ya, ahí sí vale ponerse bien. Pero hermanos, como no viene, entonces no pasa nada. Y hermanos, eso es lo que hay que vencer y procurar ser fiel. Y hermanos, entonces, esta es la promesa al que vence. Aquí en Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Entonces esa es la promesa al que vence. Al que vence, ¿qué? Esa tendencia a menospreciar la venida del Señor, y también esa tendencia a olvidarse de que es responsable de un encargo. Y entonces, como no viene, entonces no hace nada, no cumple el encargo, más bien abusa de la bendición que Dios le ha dado. Y hermanos, entonces menosprecia el encargo. Al que venciere, entonces dice aquí la palabra, le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es la columna en un templo o en una casa grande? Es una parte que sostiene el templo. Es alguien importante en la obra de Dios. Aparte de eso, también dice, recibirá sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y un nombre nuevo. Entonces recibirá como un sello de identidad que le pertenece a Dios, que pertenece a la nueva Jerusalén, y también un nombre nuevo. Gloria a Dios. Entonces esa es la promesa al que vence. Nosotros muchas veces podemos tener esa tendencia a mal usar los bienes que somos encargados cuando el patrón no está, cuando no hay nadie que nos ve. O sea, lo más general es que la gente solo se porta bien cuando el patrón está, cuando el jefe está. Y tal vez si nosotros, hermanos, estuviera el Señor ahí mirándonos, no hiciéramos cosas malas, no tomáramos rumbos equivocados, no actuáramos mal, no fuéramos impertinentes, impacientes, gritones, desobedientes, porque diríamos, ay, me está viendo, ay, me está viendo. No, vale, me está viendo. Pero hermanos, eso hacen los del mundo. Solo cuando el jefe les está viendo, ahí nomás hacen lo mejor posible. Pero en cambio, si no les está viendo, lo peor posible. Y hermanos, entonces vemos que esa tendencia tenemos que superar y servirle al Señor de una manera íntegra. Sus ojos nos ven, aunque no le vemos, pero Él está y Él nos está viendo. Entonces, si vencemos eso, seremos llamados a ser una parte importante en el templo, en la iglesia, y también importantes en la obra de Dios. Recibiremos una marca de identidad con Dios, también de la nueva Jerusalén, y un nombre nuevo. Ahora la iglesia de la Odisea, el mensaje a la Odisea. Y la Odisea significa juicio al pueblo. Jesucristo se presenta, esto está desde el versículo 14 del capítulo 3 del mensaje a la Odisea.
El Señor Jesucristo se presenta de esta manera. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús se presenta de esta manera. Dice, he aquí el amén. El amén significa así sea. El Señor es fiel. Su sí es sí, su no es no. Es el amén, el así sea, determinado. Su palabra es la verdad. Cuando Él habla se cumple. Él no promete para no cumplir. Si alguna promesa hace, se cumple esa promesa. Él es el amén. Él es el verdadero. Hermanos, y dice también el testigo fiel y verdadero. Él nos vino a presentarnos al Padre Celestial. Conocemos de Dios por Él, por Jesús. Él es el testigo fiel y verdadero. Y lo que Él nos ha hablado del Padre, eso es el Padre. Él nos ha mostrado al Padre. Recuerda que un día uno de los discípulos le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Tú estás con nosotros, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Señor Jesús vino a mostrarnos al Padre. Ahora, para la iglesia de Laodicea no hay reconocimientos. O sea, vemos que a esta iglesia no había o no encontró Jesús nada bueno para reconocerle, como a algunas de las otras iglesias. Y entonces el Señor le presenta un reclamo. En el versículo 15 del capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a mirar este reclamo. Habíamos visto que no hay ningún reconocimiento, pero hubo un reclamo y es un reclamo bien fuerte que el Señor Jesús hace a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí se presentan tres condiciones: caliente, frío y tibio. Veamos qué es caliente. Caliente, un estado de compromiso intenso con Dios. Todo el corazón y los afectos para Dios. Y se manifiesta esto en las obras que se hace para Dios. Le sirve a Dios, predica la palabra. No hay compromiso que falte, es fiel a Dios, fiel a Dios. Está en todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Procura ser un instrumento en las manos de Dios y superando cualquier obstáculo, le sirve al Señor. Está en un estado caliente. Ahora, hermanos, ser tibio es carecer de ese compromiso, es carecer de ese celo espiritual y estar en una condición que le falte el fervor en el corazón. Ya no tiene ese fuego, ya no tiene ese compromiso, ese fervor para servirle al Señor. Cualquier cosa ya le es un problema. Ay, esto, no, ahora ya no voy. ¿Por qué? Por tal cosa, no voy. Eso, si fuese menos compromiso, mejor. Y hermanos, es tibio.
no hay entrega, no hay ningún sacrificio que se hace para Dios, no se carga ninguna cruz, no testifica de la palabra resueltamente. Es una persona que ha perdido la valentía y ahora es cobarde. No es alguien que ha mantenido la valentía para el Señor. Y lo peor de todo es que está satisfecho. Se voy a la iglesia. Ya, ¿cómo estoy yendo a la iglesia? Pues ya es suficiente, creo, y yo pienso que estoy agradando a Dios. Yendo a la iglesia no hay problema ya. Creo que está bien ya con ir a la iglesia. No eso de ser fanático, de gana, con tanto compromiso. No. Mejor así nomás, así de lejitos se miran los toros. Hermanos, entonces así es su cristianismo. Ahora veamos el ser frío. ¿Qué es el ser frío? Prácticamente podríamos decir, es un estado lejano a Dios, dedicarse a la impiedad, al pecado, a la corrupción, como un completo incrédulo, un frío. Ahora, ¿por qué el Señor dirá, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente? Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Será que el Señor prefiere a los fríos? Hermanos, el Señor sí prefiere que sea frío en vez de tibio. Porque el tibio estorba. Su apariencia de cristiano da una mala imagen del cristianismo. Mejor que no diga que es cristiano, porque deshonra el cristianismo. No entra ni deja entrar. Así como los escribas y los fariseos. En Mateo 23:13 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, les dice el Señor Jesús, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y el tibio da náuseas. No digo yo, sino la palabra, ¿cierto? Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es como decir, si estás tibio y estás satisfecho, mejor haz algo, apártate, hazte frío completamente, mejor que seas tibio. Ahora, ¿por qué podemos decir todo esto, hermanos? Porque el Señor dijo en Mateo capítulo 5, el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Si es que sí, sí. Si es que no, mejor no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lucas capítulo 11, el versículo 23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Si no estamos bien con Jesús, comprometidos con Él, entonces está en contra, aunque esté en la iglesia. Y si es que no recogemos con Jesús, si no trabajamos con Él, si no estamos de su lado, desparramamos. Y Apocalipsis capítulo 22, el versículo 11, dice la palabra, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El Señor Jesús está diciendo esto. Hermanos, el que es injusto, sea injusto todavía. Si alguien está en pecado, en injusticia,
húndase en la injusticia, húndase en el pecado. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Si está en el pecado, métase en el pecado, húndase en el pecado. Pero si está en Dios, en la justicia, practique la justicia todavía y santifíquese más todavía. Ahora, esta iglesia, hermanos, esta iglesia en esa condición estaba engañada porque pensaba que estaba bien y no estaba bien. El versículo 17 dice: pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, mire cómo ellos pensaban: estoy bien, estoy tranquilo, tengo plata, no tengo necesidad de nada. Pero a los ojos del Señor, ¿qué era? Todo lo contrario. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ellos estaban engañados a sí mismos con una religiosidad de apariencia en la iglesia. Delante de los ojos de Dios, hermanos, todo estaba mal. Y la advertencia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, entonces vemos que el Señor le está diciendo a las personas de esta iglesia, no les está desechando por ser tibios, no les está desechando, pero lo que les está es exhortando para que cambien esa actitud. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y cómo podemos comprar el oro refinado en fuego para ser ricos? Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cómo se recibe estas cosas? Las cosas espirituales se reciben por fe. Hay que comprar este oro refinado en fuego. Hay que comprar las cosas valiosas de Dios. Y comprar significa invertir. Invertir. No le va a venir a costado ni gratis. Hay que invertir. ¿Invertir cómo? Buscando ser santos, buscando la pureza, buscando conocer más a Dios, dándole más tiempo de pronto a la lectura, a la oración, siendo más comprometido con Dios. Las cosas que valen oro a veces no es tan fácil. La carne se niega, se enfría, se endurece. Pero usted va a servir a la carne. Si sirve a la carne, heredará la condenación. Pero si sirve al Espíritu, heredará el reino de los cielos. Entonces, hermanos, sabemos cómo comprar todas estas cosas. Ahora, hablando del oro refinado, hermanos, sabemos también que son no solo la bendición espiritual, sino también la material. Pero primeramente las cosas espirituales, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
si le pone a Dios en primer lugar verdaderamente, lo demás le va a venir por añadidura. La persona que se enriquece en Dios, lo que dice Primera de Pedro 1:4, dice: heredero de aquella herencia incorruptible que no puede ser contaminada ni mancharse, reservada en los cielos. Esa herencia es para nosotros, amén. Ahora hablemos de las vestiduras blancas. El lino fino, la vestidura de la novia, hermanos, significan las acciones justas de los santos. Esa es la vestidura blanca, el lino fino, acciones justas de los santos. Debemos nosotros, con la gracia de Dios, cambiar el rumbo. Tal vez hemos practicado acciones injustas, hemos caminado por caminos del pecado, pero ya no. Para el pecado el tiempo pasado ya pasó. Pero hoy, hermanos, acciones justas de los santos. Corregir el rumbo, enderezar el camino para ponerse el vestido blanco, el vestido de la novia, puro, sin arrugas, sin contaminación. Entonces, las acciones justas de los santos. Ahora el colirio, que dice ahí que compre colirio para que pueda ver. Y esto, hermanos, tiene que ver con lo espiritual, para afinar nuestro discernimiento espiritual. Compre colirio. Hermanos, si no podemos discernir las cosas espirituales y pensamos que todo está bien, todo está correcto, me he enriquecido, no tengo nada de necesidad. Hermanos, lo que dice aquí la palabra, hermanos, compre oro refinado, vístase de las vestiduras blancas y compre colirio para poder tener discernimiento espiritual. Aún así, hermanos, con todo y esto que le dice, si eres tibio, hermanos, tal vez uno podría decir que el Señor ya no tiene esperanza para nada en esta iglesia y en estas personas tibias. Y no es así, hermanos. El Señor todavía les ama. Y el Señor, hermano, está amando esta iglesia y por eso le reprende y le pide que sean cuidadosos y se arrepientan. Y dice la palabra que el Señor está a la puerta y llama. Aquí está hablando, hermanos, no de los gentiles, de los del mundo, sino de una iglesia que se había sentido satisfecha, que se había sentido que se había enriquecido, que ya no tenía ninguna necesidad y que más bien delante de los ojos de Dios estaba todo lo contrario. El Señor le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces, mis hermanos, frente a esto, el Señor le da esta advertencia, que está a la puerta y llama. Fíjese, no le ha dejado, no se ha olvidado, aún está llamando a la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quiénes? A esta iglesia que se había captado de que estaba bien. Y entonces está llamando a la puerta. Posiblemente hay algunos que están muy ocupados para abrir la puerta, están muy entretenidos en las cosas de adentro y no quieren abrirle la puerta. Así como habla la palabra de que algunos habían, cuando el Señor les llamó: tengo un terreno que he comprado y no puedo ir. Tengo 5 yuntas de bueyes que he comprado y no puedo ir.
voy a recoger esas yuntas de bueyes. No puedo ir, no puedo abrir la puerta. Mis hermanos, cuántas cosas nos pasa. Estamos muchas veces tan ocupados en el trabajo, en los afanes de esta vida, y tal vez tan cansados de todas las actividades, y no le damos el primer lugar al Señor. El Señor está para lo demás, está en segundo, en tercer lugar. No es el primero de nuestra vida. El primer lugar de nuestra vida de pronto son las pasiones, las adicciones, los pecados. Tal vez después de eso viene el trabajo, las ocupaciones personales. Y Dios no tiene lugar. Prácticamente Él no tiene lugar y es parte de una costumbre religiosa, nada más. Pero sin embargo el Señor está a la puerta y llama, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, la palabra dice: si alguno oye. ¿Qué es eso? Si alguno oye, es una condición. Si hay alguien que puede oír y puede abrir la puerta, entonces dice: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero hermanos, no basta solamente oír, sino abrir la puerta. Abrir la puerta. Eso significa, hermanos, darse lugar para acercarse al Señor. Y entonces dice él: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un amigo participa con el otro de una comida alegre y sociable y sostiene una conversación libre e íntima como amigos. Él quiere cenar, comer algo con nosotros, una relación tan cercana de amistad. Ahora la promesa al que vence: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa al que vence. Entonces, el Señor Jesús venció y Él también nos motiva para nosotros vencer. Y si nosotros vencemos, hermanos, esta tentación de frialdad, esta tentación de doble ánimo, hermanos, esta tentación como de apariencia, de aparentar ser cristianos que tienen una vida espiritual y no haber nada, ser ciegos, pobres, desventurados, desnudos. Hermanos, el que vence, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció y se sentó con el Padre en el trono. Y también el Señor nos está invitando a nosotros a vencer para también participar de su gloria, sentarnos con Él en su trono. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Tenemos que ser vencedores, hermanos. Tenemos que ser vencedores. Póngase de pie. Amado Señor, te damos gracias por reflexionar en tu palabra. Señor amado, te rogamos que nos ayudes para poder nosotros vencer en medio de todas estas situaciones, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros, Señor. Estas situaciones que nos pueden venir a nuestra vida. Señor amado, que de pronto no somos fieles mientras tú demoras en venir. No hemos perseverado en servirte, sino que hemos decaído en el servicio. Señor, perdónanos, Dios de los cielos, y ayúdanos y levántanos, Señor. El que ha dejado la célula, el que ha dejado un liderazgo que pueda renovar, que pueda restaurar, el que ha dejado ese compromiso, que pueda otra vez volver y aún con más fuerza, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor amado, guárdanos, Señor, de ser tibios. Ten misericordia, Señor, porque tu palabra dice que si eres tibio te vomitaré de mi boca. Ten misericordia, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a mantener ese compromiso contigo, esa intensidad del corazón contigo, Señor. Señor amado, que se renueve en nuestro corazón la valentía, el anhelo de servirte, el anhelo de vivir en santidad, el anhelo de ser fieles en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Guárdanos, Señor, si nos hemos enorgullecido por algo. Señor, líbranos, Señor, del orgullo, de ser autosuficientes, de creernos que algo hemos logrado y quedarnos satisfechos, Señor, y verdaderamente sin tener nada, siendo pobres, miserables y desnudos. Pon esa gracia, Señor, para comprar oro refinado, vestirnos de las vestiduras blancas, que podamos tener nuestra visión clara para poder seguir adelante, poder mirar tu hermosura, para poder mirar tu camino, Señor. Gracias, Jesús. Oramos, Dios de los cielos, poder ser vencedores y no vencidos. El momento en que suene la trompeta, Señor amado, ya no habrá tiempo para corregir cosas, ya no habrá tiempo para cambiar caminos, ya no habrá tiempo para hacer alguna determinación. Tal vez sea como el ladrón que viene en la noche, o de pronto como una situación o un accidente que llega sin pensar. Señor, permítenos ser comprometidos contigo. Gracias, Jesús. Oramos, Señor amado, ser de los que vencen, Padre, para estar firmes en tu presencia, en aquel día que llames, cuando suene la final trompeta, estar firmes delante de ti.